Mi alma te exalta, Jesús. Mi alma te engrandece, Jesús. Toda gloria es para ti, Jesús. Padre, mira los matrimonios, Señor. Trae tu orden divino sobre cada matrimonio. Que tu orden divino sea establecido en cada matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, que toda frialdad salga de este pueblo. Que toda insensibilidad de espíritu salga de este pueblo. Que toda falta de temor a Jehová salga de este pueblo. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, llévanos al primer amor. Llévanos a las primeras obras. Enamóranos de tu presencia. Enamóranos de tu palabra. Enamóranos de tu presencia, Dios. Apasionanos de ti. Apasionanos por ti, Señor. Todo el que esté, Dios mío, falta de pasión y de amor por ti, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo, mi Dios. Levanta a tus hijos. Aquellos que se sienten agotados, caídos. Tu palabra declara, Señor, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ven renovando sus fuerzas. Ven renovando sus fuerzas. Ven, renueva las fuerzas, Señor, del que está caído, del que se siente agotado. Renuévalo, Señor. Renuévalo, Dios. Renuévalo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Espíritu de Dios, revela a Cristo en cada corazón. Revela a Jesús en cada corazón. Glorifica a Cristo en cada vida, Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos la plenitud de Cristo. Padre, que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo sea sobre nosotros. Y sobre todo aquellos que se expongan a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Déjala ahí mismo. Gloria a Jesús. Bien, vamos al libro de Mateo capítulo 16. Mateo 16. Versículo 10. Mateo 16, verso 18. Achel, de frente. Aleluya. Mauri, siéntate en este asiento de adelante. Ahí, siéntate, tranquilo. Gloria al Señor. En esa, Mauri. Cuando lo tengan pueden decir amén. 18. Y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Las puertas del Hades no la dominarán. Padre, gracias por tu palabra. Padre, bendícenos, Señor, con tu palabra. Alimenta nuestro espíritu. Alimenta al sediento. Sacia la sed del sediento. Sacia, Señor. Ven saciándonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Declare conmigo, yo soy tierra fértil. Vamos, profetice sobre su vida. Yo soy tierra fértil. Levante una mano, la mano derecha. Yo soy tierra fértil, donde la palabra de Dios cae y da fruto al 100%. Amén. Bien, quiero hablar bajo el tema el propósito de la iglesia de Cristo. Y donde nosotros acabamos de leer, se está dando una situación, y es que Jesús quiere saber qué dicen la gente quién yo soy. Jesús le pregunta a sus discípulos, qué dicen la gente de quién soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros dicen que algunos de los profetas. Pero Jesús no le interesó, no puso tanto asunto en lo que decían la gente, sino que Jesús ahora centra su pregunta hacia los discípulos y le dice, pero ustedes, ¿quién dice que yo soy? ¿Qué piensan ustedes de quién soy yo? Le dice Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Tú eres el Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido. Cuando un judío se le hablaba del Cristo, se estaba hablando del Mesías, del ungido de Dios, de aquel que había sido prometido en la palabra de Dios, del que hablaba Isaías. De ese hombre, cuando se hablaba del Cristo, que viene de la palabra Christos, que quiere decir el ungido, y del griego Mashiach, que quiere decir el Mesías, está hablando del ungido de Dios. Amén. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciendo, tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, del cual profetizó Moisés, del cual profetizó David, del cual profetizó Isaías, y todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de ti. Eso es lo que Pedro está diciendo. Tú eres del que nosotros nos hablaron. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el que había de venir. Tú eres el prometido por nuestros padres. Tú eres la promesa del Padre. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro. Bienaventurado eres Pedro. Hasta media lengua me estaba poniendo. Bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué? Porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que se te ha sido revelado no viene por conocimiento humano. Viene por la voluntad del Padre. Viene porque el Padre te lo dio a través de su Espíritu. Bienaventurado eres Pedro. Y es ahí donde Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Fíjense que Jesús no dice,
y sobre ti edificaré la iglesia. Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay mucha gente que dicen que cuando Jesús dijo, y sobre esta roca, hay gente que dicen, principalmente los católicos, enseñan que Jesús edifica la iglesia fue sobre Pedro. Pero si hubiese sido sobre Pedro, Jesús, su expresión sería, y sobre ti edificaré la iglesia. Cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la palabra Cristo, a la revelación de Cristo. Porque ¿qué es lo que Pedro acaba de decir? Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí mismo Jesús agarra la revelación del nombre de Cristo y le dice, y yo también te digo que sobre esta roca, ¿sobre qué roca? Sobre la palabra de Cristo, sobre el nombre de Cristo, edificaré mi iglesia. Por eso la Biblia habla de que el que viene predicando otro evangelio diferente a esto sea llamado anatema. Porque el evangelio se centra en el nombre de Cristo. Amén. Se centra en que Cristo vino para salvar a los perdidos. Que Cristo vino para dar salvación a las almas, a las vidas. Entonces cuando Cristo dice, y yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no está diciendo, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Cristo es el fundamento de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Viene del griego eclesia, que significa los llamados fuera. Los llamados fuera. Amén. Cuando un griego escuchaba la palabra eclesia, lo que veía era una asamblea de personas, un grupo de personas que han sido llamados fuera de sus ocupaciones. Amén. Eso era lo que veía un griego. Cuando se hablaba de eclesia, para un griego, se estaba refiriendo a una asamblea de personas que habían sido llamados fuera de sus ocupaciones. Amén. No sé a qué te ocupas o a qué te ocupabas, pero el Señor te ha llamado fuera de tus ocupaciones. Aunque estés ocupado en algo, aunque tu vida la estés desempeñando en una área, Dios te ha llamado fuera de ese llamado que tú estás haciendo. Dios te ha hecho un llamado para ocupar otra posición. Amén. Estás trabajando en una área, eres profesional en una área, estás desempeñando una labor en una área, pero Dios te ha hecho un llamado fuera de esa ocupación también. Amén. Y la palabra eclesia o iglesia viene del griego. Cuando Jesús habla de iglesia, ahí lo dijo en griego y se refirió a eclesia. Y es la primera vez que se escucha la palabra iglesia en la Biblia. La primera vez que se escucha la palabra iglesia en la Biblia está en Mateo 16, 18, donde nosotros leímos. Hay una idea de premilenialistas, dispensacionales, de que la iglesia surgió como un recurso de emergencia, una medida provisional, el cual es totalmente erróneo. Vamos a Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 10. Fíjese, una idea premilenialista, dispensacionales, que venden la idea de que la iglesia surgió como una emergencia, como algo que no estaba pensado y surgió así, como algo que vino de repente, que no fue pensado por Dios. Pero en Efesios capítulo 1, verso 3 al 10 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición ¿qué? Espiritual. ¿Dónde está tu Biblia? Déjate la Biblia tuya. A la iglesia que viene con Biblia. Dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Oye, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuche, porque ahí está diciendo de que Cristo nos escogió, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. O sea, la iglesia es algo que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es un error. La iglesia no es algo que el Señor se lo planificó a última instancia. La iglesia Dios la planeó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios le llama a Abraham, que le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y tu simiente. Y cuando Dios le habla a Abraham de simiente, le estaba hablando de la iglesia. Amén. Cuando Dios hablaba a Abraham acerca de su descendencia, hablaba de ti y de mí. A mí me puede dar agua porque yo no estoy cantando. Gracias. Entonces, cuando Dios hablaba a Abraham acerca de su descendencia, hablaba de la iglesia. Por eso Abraham es llamado padre de la fe. ¿Padre de qué? De la fe. Porque lo que nosotros predicamos es la fe. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Dile: no importa cómo yo esté hoy, Dios cumplirá su propósito en mí. Y declaro lo que dijo el salmista:
no moriré, sino que viviré y veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. La iglesia es oficializada. La iglesia es oficializada en el día Pentecostés. En el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2. Ahí es oficializada. Pero la iglesia había sido pensada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es confirmada en Hechos capítulo 11, verso 15. Ahora, ¿cuál es el estado de la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es el estado de la iglesia de hoy en día? ¿Qué yo veo? Yo veo una iglesia fría. Una iglesia sin amor por lo de Dios. Una iglesia sin temor a Dios. Una iglesia tibia. Una iglesia afanada. Una iglesia en ansiedad. Hundida en los afanes. Una iglesia despreocupada por los de Dios. Esta mañana yo leía en el libro de Hechos y veía el apóstol Pablo. Sácala de ahí. Veía al apóstol Pablo que era perseguidor de la iglesia. Había sido perseguidor de la iglesia. No, deja a Mauri que venga. Ven. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Muchachos son los que más inventan, ¿eh? Fíjese, Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo azotaba a los discípulos, apedreaba a los discípulos. Dios lo llama, lo escoge para que predique su palabra. Y Pablo comienza a predicar su palabra. Cuando los judíos lo ven, no creían. Cuando los discípulos lo vieron, su primera impresión era que él se estaba haciendo pasar como discípulo para después agarrarlo y llevarlo a las sinagogas. ¿Entiende? Esa es la primera impresión. Pero hay algo que me llama la atención y es que dice la Biblia en varias ocasiones que cuando Pablo escuchaba los comentarios de lo que la gente dudaban de él, dice que su espíritu se enardecía más y entonces comenzaba a predicar la palabra con más ímpetu y con más fervor. Dice en Hechos, dice que Pablo llegó a una ciudad. Esa ciudad tenía muchos dioses. Déjame ver si la encuentro. Esta mañana, en la ciudad de Atenas. Pablo llega a Atenas, a los atenienses. Y tenían muchos dioses. Esta gente eran muy religiosos. Y Pablo dice, yo veo que todos ustedes son muy religiosos. Y veo que son tan religiosos que dentro de su templo veo que tienen una imagen, una inscripción donde dice al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de esa inscripción, entonces comienza a hablarle de ese Dios, es que yo vengo a hablarle. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice que cuando dudaban de Pablo y cuando lo atacaban por el mensaje que él llevaba, su espíritu se enardecía más.
Cuando él veía a esa gente hundida en tradiciones y en tanta idolatría, dice que su espíritu se enardecía y comenzaba a predicar. Y yo eso me confrontó. Porque Pablo está viendo, Pablo sintió como compasión, sintió como, posiblemente Pablo sintió compasión, sintió tal vez ira, no sé, sentimientos se encontraron que lo llevó a él. Esta gente está hundida en una idolatría. Esta gente está adorando a otros dioses. Y ahí mismo Pablo dice que su espíritu se enalteció y comenzó a predicar. Y eso a mí me confrontó. Porque cuántas veces nosotros vemos la gente hundida en idolatría, buscando a otros dioses, perdidos en el pecado. Y nuestro espíritu no se enardece para llevar el mensaje de salvación. Nuestro espíritu es insensible ante la necesidad del prójimo. Tanta gente hundida en el alcohol, tanta gente hundida en las drogas, tanta gente hundida en el pecado, tanta gente hundida en confusión, y nosotros nos hacemos la vista gorda. Vemos como que es algo más, como se nos ha hecho tan común el hombre perdido en sus pecados que lo pasamos por y nos da igual. Vemos al cautivo en la calle, vemos al drogadito en la calle y como que ya no sentimos nada. Y yo me pregunto, Dios, ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo estamos, Señor? Necesitamos volver al primer amor, necesitamos volver a la primera obra, necesitamos que nuestro espíritu se enardezca así como se enardecía el apóstol Pablo cuando veía la gente hundida en el pecado. Necesitamos que nuestro espíritu se enardezca. Necesitamos sentir compasión como Jesús, que dice la Biblia que cuando veía a la gente perdida como ovejas sin pastores, dice que sintió gran compasión por ellos. Pero ¿qué estamos sintiendo nosotros? ¿Qué está sintiendo la iglesia al ver un mundo perdido? ¿Qué siente la iglesia al ver al drogadicto? ¿Qué siente la iglesia al ver al borrachón? ¿Qué siente la iglesia al ver una persona drogada a tal magnitud que parece una estatua frisada? ¿Qué siente la iglesia? ¿Qué sentimos? ¿Qué estamos sintiendo cuando vemos a alguien hundida en una depresión, en una confusión? ¿Qué estamos sintiendo? Lo que estamos sintiendo por ellos tiene que movernos a tal punto que nuestra primera oración no sea por mi necesidad, no sea por el carro que quiero, no sea por la casa que quiero, sino mira, Dios mío, a fulano de tal, mira a Perencejito, mira a María, mira a José, míralo, Señor, cómo están, mira cómo se hunden en el pecado. Dios mío, ten misericordia de ellos. Tu palabra declara que por amor tú enviaste Hijo, Señor, y que no lo enviaste para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. A ese punto debe de llevarnos nosotros. Debemos de nosotros estar. A ese punto. La Biblia dice, la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando dice: nadie busque su propio beneficio. Nadie busque su propio beneficio, sino el de su prójimo. Pero vemos una iglesia egoísta. Una iglesia egoísta que solamente busca lo suyo propio. Mi familia, mi esposo, mis hijos. Eso es lo mío. ¿Y tu hermano qué? ¿Y el matrimonio que está a tu lado qué? ¿Y tu vecino qué? ¿Y tus primos que se pierden qué? ¿Y tus hermanos que se pierden qué? ¿Qué? ¿Dónde está la iglesia? Efesios 2:20 dice:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. O sea, cuando Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo sobre la roca de Cristo, sobre el nombre de Cristo. Dice Pablo en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Muchas iglesias están siendo edificadas en el fundamento de pastores, de evangelistas, de conceptos religiosos, de doctrinas de hombre, de tradicionalismo. Y usted escucha que el fundamento de esa iglesia y los mensajes de esa iglesia son más inclinados a un pantalón y a una vestimenta exterior que al nombre de Cristo. Usted escucha que su mensaje solamente se centra más que en Cristo, se centra más en las prendas exteriores y en una apariencia. Amén. Entonces Pablo dice, la iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestros mensajes. Cristo tiene que ser el centro de nuestras enseñanzas. Amén. Amén. ¿Usted sabe cómo se mueven muchas iglesias? Muchas iglesias se mueven de la siguiente forma. Usted es elocuente, usted habla bonito, y de una vez lo mandan al instituto a preparar como pastor, sin recibir la revelación por el Espíritu de que usted fue llamado a ser pastor. Y enganchan a una gente como pastor, pero sin el llamado, solamente porque tiene la elocuencia o porque tiene la habilidad de hablar en público. Así se mueven muchas iglesias. Pero la Biblia me enseña a mí que el llamado viene de Dios. Que Dios tiene que revelarte a qué fue que te llamó. Amén. Dios tiene que revelarte cuál es tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Si Dios te llamó como profeta, si te llamó como evangelista, si te llamó como apóstol, si te llamó como pastor, si te llamó como maestro, pero sea lo que sea, que haya sido revelado por Dios. El llamado viene de Dios. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Está muy caliente aquí adentro. Okay. Colosenses 2, 20 al 23 dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Yo lo voy a leer de nuevo para que usted entienda. Colosenses 2:20 dice, Pablo le habla a la iglesia de Colosa,
Una iglesia que está siendo atacada por falsos maestros. Oiga el contexto, porque Pablo le está hablando a una iglesia que se están inmiscuyendo dentro de ellos, haciéndose pasar por cristianos también, pero dentro quieren traer sus propias doctrinas a los hermanos de la iglesia. Pablo escucha de lo que está pasando en la iglesia y Pablo le escribe a la iglesia en Colosa y le dice: si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombre. No uses. En aquel entonces era: no use esto, no use lo otro, no coma carne de cerdo porque el cerdo es inmundo. No toques un muerto porque te hace inmundo a ti mismo. Y están trayendo las leyes y la quieren meter a la iglesia de los colosenses. Y Pablo le dice: todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen ¿con qué? Con el uso. Con el uso. Entonces, el fundamento de muchas iglesias hoy en día está basado en esto. No te puedes poner esto, no te puedes maquillar, no te puedes poner un pantalón, no te puedes hacer esto, no te puedes hacer aquello. Todo eso son mandamientos de hombre. Porque cuando usted busca en la Biblia no dice la mujer no puede vestir pantalones. No, la Biblia no habla de eso. Así que todo lo que la Biblia no habla está fuera de lugar y está haciendo doctrinas de hombre. La Biblia lo que sí dice es: no use el hombre ropa de mujer, ni la mujer use ropa de hombre. ¿A qué se refiere? Está hablando de que hoy en el presente hay pantalones de hombre y pantalón de mujer. Yo no me puedo poner un pantalón de mujer porque saliendo a la calle usted se dará cuenta que ese pantalón es de mujer. Ahora bien, la mujer tampoco debe de vestir el pantalón de hombre, porque saliendo a la calle también se dará cuenta, porque es es diferente su textura, su hechura es totalmente diferente. Pablo dice: esto se destruye solamente con el uso. Pastores que han sacado el Espíritu Santo y se han entronado ellos, que si el Espíritu quiere que ese día no se predique, ellos predican como quieran. Ellos tienen que predicar y paran la adoración y toda la cosa porque ellos tienen que predicar. Y hay momentos que yo le he vivido y aquí se ha vivido, donde el Espíritu Santo no me ha permitido predicar, donde solamente es adoración. Así hemos vivido nosotros aquí momentos. Si el Espíritu Santo no quiere que predique y que el pueblo solamente adore y solamente lo alabe, entonces eso es lo que se hará, porque el Espíritu es el gobernador de la iglesia. Amén. Y la iglesia tiene que someterse a lo que diga el Espíritu y no a lo que diga el pastor. Personas que creen que la iglesia es un club social. La iglesia no es un club social. Aunque se comparta como hermano, pero la iglesia no debe de ser un club social. No es malo que compartamos como familia, pero ese
Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es edificar, es levantar, es ser sal en medio de un mundo. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le dan sabor a la gente. Ustedes son los que le dan sentido de propósito a gente que está perdida. Una gente que está perdida, que no sabe lo que quiere. La iglesia tiene que entrar ahí y ayudarlo, encaminarlo. Ven, hay propósito de Dios. Yo mismo no sabía lo que era. Yo no sabía para lo que Dios me había llamado. Yo viví una vida más. Yo viví una vida metida en alcohol, en drogas, en mujeres, en placeres. Pero Jesús vino a mi encuentro y le dio sentido a mi vida. Le dio propósito a mi vida. Así que yo desde los 25 años yo comencé a tener una visión diferente de lo que es la vida. Hay mucha gente que viven en el mundo y solamente viven trabajo, casa, cerveza, licor, y nada de eso llena el vacío existencial que hay en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque ese vacío solamente lo llena Cristo, solamente lo llena el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No hubo mujeres que llenaran el vacío en mi vida. No hubo drogas que llenaran el vacío en mi vida. No hubo alcohol que llenaran el vacío en mi vida. Solamente Cristo pudo llenar el vacío existencial que había en mi alma. Solamente Jesús. Por eso no me canso de clamarlo. Por eso no me canso de adorarlo. Porque Él le dio sentido cuando estaba en depresión. Cuando el diablo me decía: mátate, que tú no serás vivo. Mátate, que tú no serás que estás vivo. Ahí llegó Cristo. Por eso no me canso de adorarlo. Míreme, la gente cree que la vida, que la fama lo es todo. La gente cree que la fama lo es todo. Hay gente que luchan en el mundo por alcanzar la fama, por alcanzar dinero. Y hemos visto mucha gente que alcanzando dinero todavía no tienen paz interna, no tienen felicidad. ¿Sabe por qué? Porque la paz interna, la felicidad no la da el dinero, no la da la fama. Mire, algo que me dio mucha pena a mí. Una joven había sido había sido una modelo reconocida, Miss USA, jovencita, abogada, ganando dinero, viviendo en un penthouse en Nueva York. Esa joven, la fama no le llenó el vacío. El dinero no le pudo llenar la existencia. El trabajo no le llenaba la existencia. Estaba pasando en una depresión. Por una depresión. La joven tomó la decisión de tirarse de un 29º piso. Me parece que fue. Eso da pena. Jóvenes que están hundidas en depresión. Personas que están depresivas. La depresión no es una enfermedad. La depresión es un espíritu que está de acuerdo con el espíritu del suicidio para que tú te suicides. Cuando yo estaba en depresión y en consumo de drogas, quien me decía que me matara era el espíritu de suicidio. Mátate, que tú no serás vivo. Pero le doy gracias a Cristo. Le doy gracias a mi Dios, a mi Padre, que tuvo misericordia de mí. Pero esa es la realidad de hoy en día. Gente que no tienen sentido de propósito, que viven una vida más. Y Dios le está brindando una nueva vida. Dios le brinda un nuevo plan. Y ellos lo obvian solamente por un placer momentáneo. Porque las drogas son momentáneas. El alcohol es momentáneo. La gente cuando se mete su droga, eso es muchas veces los fines de semana. A menos que tenga mucho dinero para
sustentar su vicio. El que está en alcohol muchas veces tiene que esperar el fin de semana, y si no, tiene que también tener cuarto para sustentar su vicio. El que lo de ellos es mujeres, también tiene que tener cuarto para sustentar su vicio. Y todo eso, nada de eso puede llenar el vacío que está dentro del hombre. Nada de eso. La paz interna, eso no tiene nombre. El gozo interno que Cristo, solamente Cristo da, eso no tiene nombre, no tiene precio que pueda pagar. El hombre no tiene con qué pagar. No hay dinero físico, terrenales, que puedan pagar lo que Cristo nos da a nosotros. La iglesia está como representante del reino. La iglesia está como representante del reino de los cielos. La iglesia está para legislar a favor del reino. La iglesia está para desatar bendiciones sobre una nación. La iglesia está para desatar las almas que están atadas, para desatar naciones. Yo recuerdo que estaba en ese momento, no comía, no podía dormir. Y mi papá, que estaba en la iglesia, me dijo, ven por aquí, vamos a hablar. Y no me dijo que el propósito del que yo lo visitara fuera para ir a la iglesia, pero yo fui. Y en la noche me dijo, ven, acompáñame a la iglesia. No estoy comiendo, no estoy durmiendo bien. Estoy flaco. Aquí en esta parte de aquí se me podían poner 2 jabones y no se me caían. En esa parte de ahí. 2 jaboneras. Pero cuando mi papá me llevó a la iglesia, que se terminó el culto, él le dijo a los pastores, a los diáconos y pastores y pastor, yo quiero que oren por el hijo mío. Y cuando la iglesia oró por mí, yo sentí que una sombra negra me dejó. Y desde en ese momento yo comencé a comer y comencé a dormir bien. Porque la iglesia tiene que ser la respuesta para aquellos que están en depresión. La iglesia tiene que ser la respuesta. Amén. Usted tiene que convertirse en la respuesta para sus familiares. Usted tiene que convertirse en la respuesta para su compañero de trabajo. Usted tiene que ser el centro de consejería a aquellos que necesitan un consejo. Entonces yo paso en mi familia, cuando yo iba a la casa de mis tías, mi familia, ahí llegó Germán, chequéenlo. No me tenían confianza. Entonces Dios me pasa de ese estado, Dios me pasa al próximo estado. Vendrán de tu familia a pedirte consejo. Siendo nuevo creyente, fui a una actividad y me agarró una señora, no me conocía, o un joven creo que fue, y me dijo, dice el Señor que así como Pedro, Dios te levanta. De tu familia vendrán a buscar consejo. El hombre que su familia no tenía confianza. El joven que sus tías no querían que sus hijos se juntaran con ese primo, porque ese primo no es fácil. Ahora las tías están llamando al sobrino. Mira, aconséjame a fulano, quiero que me lo aconseje, habla con él. Ahora Dios me pasa a otro estado, porque eso hace Dios. Eso hace Dios contigo cuando tú te entregas a Él por completo. De ser la vergüenza o de ser la oveja negra a ser un ente de ejemplo. Nosotros, Jesús dijo, ustedes son la luz de la tierra. Ustedes son la luz de la tierra.
Ustedes tienen que alumbrar donde quiera que ustedes estén. Tienen que alumbrar en el trabajo, en la universidad, en su familia, donde quiera que ustedes estén. Ustedes tienen que alumbrar. Ustedes tienen que ser ejemplo. Porque para eso está la iglesia. Para ser una respuesta a un mundo perdido. Primera de Timoteo capítulo 2. Verso 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Cuando la Biblia se refiere a hombre aquí, se está refiriendo a toda la humanidad, no importa sexo, hombre y mujer. Amén. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y yo me pregunto, ¿pero por qué hay países que sus gobernantes han abusado con el Estado? Que sus gobernantes han abusado del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no ha asumido su posición. La iglesia lo que está orando muchas veces solamente por su ministerio y no por la iglesia a nivel mundial. La iglesia muchas veces está orando por su ministerio y no por el Estado, por los que gobiernan. Pablo dice: oren por los gobernantes, oren por los que ocupan lugares de eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué pasa tanta cosa en un país? Porque la iglesia no ha asumido su posición. Porque la iglesia está en sus propios asuntos. La Biblia no se equivoca. Si eso no pasa en una nación, es porque la iglesia no ha ocupado la posición que debe de ocupar. La iglesia tiene en sus manos la responsabilidad de este mundo. Es llevar paz donde no hay. Es llevar amor donde hay odio. Para eso está la iglesia. Y cuando yo estoy hablando de iglesia, sálgase de estas cuatro paredes. Es de usted que estoy hablando. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. Somos tú y yo. Amén. Es llevar amor donde hay odio y rencor. La iglesia está como embajadora. Un embajador es un representante. La iglesia está llamada a ser embajadora del reino, tratando de que todo el que esté esté en desorden, entre al orden divino. El que estuvo viviendo en fornicación, llevarlo a que se case, llevarlo a estar en orden. Para eso está la iglesia. Para llevar las vidas al orden divino. Porque la iglesia, hoy en día la gente no se quiere casar. Hoy la gente no quiere compromiso. Esa es la vida de la gente. No quieren compromiso. Yo escuché un difunto amigo que tuve, murió. Él decía: mientras la vaca me la estén vendiendo por pedazos, yo no la compro entera. Oiga. Y ese es el pensamiento de muchos hombres. Pero tú sabes quiénes son los culpables de eso. Las mujeres. Porque el hombre nunca te dará el lugar que tú no te des. El hombre nunca te dará a ti el valor que tú como mujer te des. Usted tiene que darse el valor para que el hombre también le dé valor. Si usted no se da valor, el hombre no procure que nadie se lo va a dar. Ni el hombre ni nadie le va a dar valor. Ni el hombre ni nadie. Entonces cuando usted ve hombre diciendo este tipo
de refranes, mientras la vaca me la vendan por pedazo no la compro entera, es porque la mujer se ha desvalorizado demasiado. Demasiado. Entonces, la iglesia necesita levantarse ante un mundo depravado, un mundo que ha perdido el temor de Dios, un mundo que dice, vi en estos días, publiqué algo que decía, el mundo está como Faraón, que le teme a la plaga pero no al Dios de la plaga. Así está el mundo hoy en día. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Con esto termino. Dice así. Esta es la gran comisión, el llamado que Jesús le hace a los discípulos, la encomienda que Jesús le da a los discípulos. Le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está la delegación y la encomienda que Jesús le da a los discípulos y a la iglesia de hoy en día. Amén. Vamos a orar. Rocío, lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Es lo mejor. Dios quiere usarte. Dios quiere hacerte un instrumento. Dios quiere sacarte de atrás y ponerte adelante. Pero tú necesitas llenarte de valor. Hay cosas que debes de dejar. Tienes que decidirte, tomar el valor necesario para dejar todo. Jesús dijo que solo los valientes arrebatarán el reino. Cuando yo me convertí, yo tuve que dejar el barrio de donde yo vivía y mudarme donde mi papá. Yo tuve que desconectarme de gente, inclusive de un primo mío que éramos uña y dedo. Yo tuve que desconectarme, porque yo sabía que si yo seguía en el mismo círculo, yo no iba a poder avanzar. Si tú ves que es necesario tú alejarte y despegarte de cierta gente y agarrar y bloquear o cambiar el teléfono para tú avanzar y tú caminar en el propósito de Dios, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Dios te ha guardado. El diablo te ha querido matar y aún así Dios te ha guardado. Tú no lo has visto, pero Dios te ha guardado. Entonces, si tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer y tú tienes el deseo, yo quiero servirle a Dios, pero tengo esta batalla, tengo esta situación, agarra y sé sabia, desconéctate, cambia teléfono, múdate si tienes que mudarte, haz lo que sea necesario, con tal de tú agradar a Dios. Porque nunca lo que el diablo y el mundo te dará, nunca será mejor que lo que Dios te va a dar. Nunca. Lo que el diablo te da y el mundo te da es pasajero, es momentáneo y muchas veces te lo cobra al doble. Hay gente que el diablo le ha dado dinero. No han hecho un pacto, literalmente no han ido donde un brujo, donde un satanista. Yo hago un pacto, no. Pero el mundo y el diablo le han dado dinero, le han dado fama. Y al final de cuentas lo hunde en una depresión para llevar su alma. Ahí vemos el cantante de los Beatles,
los Beatles, creo que era John Lennon, y muchos artistas que posiblemente no hicieron un pacto, no fueron donde un satanista, pero consiguieron fama, consiguieron dinero, consiguieron todo, y al final de cuentas muchos de ellos se suicidaron. Marilyn Monroe. Pero Dios tiene un propósito contigo. No lo posponga. No diga, no, Señor, después. Conéctate con la gente que te quieren ayudar. Conéctate con ese tipo de gente. ¿Sabes lo que yo hacía? Yo me mudé para donde mi papá, pero yo llamaba a los hermanos. ¿Qué tú estás haciendo, fulano? Había un chamaco que había salido de la Victoria en esos días y era entregado a la iglesia. Y ese fue un padre espiritual para mí. ¿Dónde tú estás? Estoy aquí en la casa. Ahí me iba yo. Y me iba con él para la iglesia. Y donde quiera que estaba, ahí estaba yo, buscando. Porque eran la gente que me iban a nutrir. Porque yo quería conocer a Dios. Tal vez tú pensarás, o tal vez dirás, pero ¿a qué me llama Dios? Si tú buscas a Dios y tú te acercas a Él, te aseguro que Dios te va a revelar a qué te llamó. Y aún tu estado de legalidad, aún eso comenzará a fluir. Pero es en el tiempo de Dios y conforme al diseño de Dios. No le quede mal a tus padres. Que su oración está siendo oída en el cielo. Padre, yo te doy gracias. Te doy tantas gracias a ti, mi Dios. Te doy gracias. Estoy agradecido de ti, Padre. Oh, estoy agradecido de ti. Mira, quiero terminar con ella, pero el diablo te quiere ensuciar y quiere hundirte. Wow. Yo veo un diseño feo que el diablo quiere traer a tu vida, como hundirte en lo más profundo. Y eso es como, mira, mis hijos, yo sé que mis hijos son muy atacados. Y yo vivo orando por ellos y le hablo claro a ellos. Porque si hay algo que el diablo ataca son los hijos de Dios, a los hijos de los cristianos, para hacerlos caer en vergüenza. No dejes que el diablo te engañe. ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? ¿No quieres hoy? Está bien. Vamos a orar, seguimos orando por ti como quieras. Pero no dejes que el diablo te engañe. Padre Santo. Padre, gracias. Gracias, 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 gracias. Por tu amor y tu misericordia. Padre, nosotros te presentamos a Rocío, Dios. Yo ato y reprendo al diablo y su demonio. Todo espíritu demoníaco que haya estado hundiéndola, Señor, yo lo ato y lo reprendo y lo echo fuera de su vida. Declaramos liberación a favor de ella. Declaramos liberación a favor de ella, Dios. Todo temor, Dios mío, quítalo de ella. Toda vergüenza, quítala, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo temor al que dirán, quítalo de ella. Dale la valentía, dale el coraje, Dios, para ella buscarte. Dale el coraje, Señor, y la valentía para ella aceptar a Jesús en su corazón. Oh Dios mío, mira aquellos que no pudieron venir en el día de hoy. Señor, bendícelo.
Bendice tus hijos, bendice tu pueblo, bendice la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Aquellos que estuvieron a través de YouTube, Señor, te damos gracias. Bendícelos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, a todos, recuerden, tenemos servicios martes y viernes 7:30 de la noche y domingo a las 11:30 de la mañana. Si quiere hacer alguna ofrenda a nuestro ministerio, puede enviarlo a través de SEO a la cuenta cmaciudaddedios@hotmail.com. Amén. Si alguien trajo ofrenda, la puede traer también. Agradecemos a Dios por su vida, a los que estuvieron conectados, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos despedidos.